El sol se muere. ¿Y si el universo dependiera de alguien que solo sabe saltar? Mario deja el reino champiñón para enfrentar una aventura cósmica, donde descubrirá que la mayor fuerza es la amistad. Hi, I'm Ryan Gosling. Watch the new trailer. La película comienza con un profesor de ciencias llamado Ryland Grace, que despierta en una nave espacial, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí, e incluso no recuerda su propia identidad. A medida que pasa el tiempo, fragmentos de memoria comienzan a regresar, y se da cuenta de que su presencia en la nave no es una coincidencia, es parte de una misión muy importante. El viaje de Grace no solo trata de salvar el mundo, sino también de descubrir quién es y por qué fue elegido. Hay un fenómeno misterioso que amenaza la supervivencia del Sol, y con ello, toda la vida en la Tierra. La película enfatiza cómo la creatividad, el conocimiento científico y el coraje pueden convertirse en las principales armas para enfrentar la extinción. Aunque al principio parece estar completamente solo, la historia evoluciona hacia un relato sobre una colaboración sin precedentes. Una mezcla entre la tensión de un thriller espacial con el humor oscuro característico de las obras de Lord y Miller. La cinematografía de Greig Fraser presenta vistas majestuosas del cosmos, con detalles realistas en la tecnología de la nave espacial. La música de Daniel Pemberton añade un tono épico y emocional. ¿Por qué es interesante? Basada en la obra de Andy Weir, quien anteriormente tuvo éxito con The Martian. El personaje principal no es un héroe típico, sino un científico común que debe enfrentar desafíos extraordinarios. No es solo ciencia ficción seria, sino que también está llena de humor, calidez y dinámica de amistad. Sobre la esperanza, la cooperación y la resiliencia humana frente a una crisis global. Proyecto Fin del Mundo es una historia de supervivencia en el espacio llena de misterio, humor y emoción, con un enfoque en el autodescubrimiento y la importancia de la colaboración. Sin revelar detalles de la historia, la película promete una experiencia cinematográfica intensa y conmovedora, ideal para espectadores que disfrutan de la combinación entre ciencia, drama y aventura épica. La película se abre con una atmósfera misteriosa. Un científico despierta en una nave espacial desconocida, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí, e incluso no recuerda quién es. Desde este punto inicial, el espectador es llevado a recorrer capa tras capa de misterio que revela la razón de su presencia en la nave. El trasfondo del mundo que dejó atrás también se va desvelando poco a poco. Un planeta que enfrenta una amenaza cósmica capaz de borrar toda la vida. Viaje del personaje. El protagonista no es un héroe tradicional, es un académico acostumbrado a una rutina sencilla, que de repente debe enfrentar una responsabilidad mucho mayor que él mismo. Este viaje no es solo físico, sino también mental y emocional. Debe navegar el miedo, la soledad y la duda, mientras redescubre su identidad. La película enfatiza que el valor a menudo surge de personas que nunca se consideraron héroes. Temas principales: existencia y esperanza. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida cuando toda la humanidad está al borde de la extinción. La ciencia como luz. La ciencia no es solo una herramienta, sino un símbolo de esperanza.
El conocimiento se convierte en la única salida de la crisis. Colaboración inesperada. Aunque al principio parece estar solo, el protagonista descubre que la salvación nunca puede lograrse en solitario. Existe una forma de cooperación que supera los límites que conocemos: identidad y autodescubrimiento. La pérdida de memoria se convierte en una metáfora de cómo los seres humanos a menudo deben perder algo para realmente comprender quiénes son. Atmósfera y matices. La película combina la tensión del espacio con un humor inteligente. Cuando el espectador siente la presión de la amenaza cósmica, surgen momentos ligeros para equilibrar el ambiente. Los visuales del cosmos están elaborados con un detalle impresionante, generando tanto asombro como sensación de aislamiento. La música refuerza las emociones, desde el silencio opresivo hasta explosiones de esperanza conmovedoras. Dinámica de la historia. La trama avanza de un misterio personal hacia una misión global. El espectador sigue un proceso de descubrimiento, experimentación y decisiones difíciles. Cada etapa presenta nuevos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Hay una progresión clara, de la confusión total a la comprensión, del aislamiento a la conexión, de la impotencia al coraje. Mensaje que transmite la película enfatiza que la esperanza puede surgir incluso en medio de la oscuridad absoluta. El conocimiento y la creatividad humana son las armas más poderosas contra la destrucción. La colaboración, incluso cuando proviene de lo inesperado, es la clave de la supervivencia. La identidad no se trata solo del pasado, sino también de las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Proyecto Fin del Mundo es una historia rica en capas emocionales e intelectuales. No es solo una película de ciencia ficción sobre el espacio, sino también una reflexión sobre la humanidad, la esperanza y el valor frente a la incertidumbre. Su narrativa es extensa, llena de detalles, y lleva al espectador en un viaje intenso, sin revelar los elementos sorpresa que constituyen la esencia de la experiencia. Aunque el protagonista es el centro de la historia, los personajes secundarios aportan dimensiones adicionales que hacen que este relato sea más complejo y emocional. Equipo de científicos en la Tierra. Se presentan como figuras bajo una enorme presión, obligadas a trabajar bajo la amenaza de la extinción global. Su presencia resalta cómo los seres humanos reaccionan de manera diferente ante una crisis, algunos con total dedicación, otros de forma pragmática y otros atrapados en conflictos morales. Figuras del gobierno y el militar. Estos personajes añaden una capa política y burocrática, muestran cómo las grandes decisiones no solo se basan en la ciencia, sino también en intereses, poder y diplomacia. Compañero inesperado. Uno de los elementos más sorprendentes de la película es la aparición de una figura completamente inesperada, que se convierte en aliada. La presencia de este personaje cambia el rumbo de la historia. Añade un matiz de amistad sin fronteras y demuestra que la cooperación puede surgir desde los lugares más impensados. Temas filosóficos. La película no solo trata sobre una misión espacial, sino también de una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. Soledad y conexión. El protagonista enfrenta una soledad absoluta, que funciona como metáfora de cómo los seres humanos a menudo se sienten aislados en la vida. Sin embargo, la película muestra que la conexión, ya sea con otros seres humanos o con algo desconocido, es esencial para la supervivencia. Sacrificio y responsabilidad. La gran pregunta que surge es: ¿hasta qué punto alguien debe sacrificarse por los demás?
La película resalta el dilema moral entre el interés personal y el colectivo. Existe un debate filosófico sobre si los seres humanos pueden controlar completamente su destino a través de la ciencia o si la suerte sigue desempeñando un papel. La película muestra un equilibrio entre el esfuerzo científico y los momentos inesperados que determinan el rumbo de la historia. La esperanza no se presenta solo como una emoción, sino como una fuerza que impulsa a los seres humanos a seguir adelante. Incluso cuando la lógica dice que las probabilidades son casi imposibles, la esperanza sigue siendo el combustible que mantiene al protagonista avanzando. Con personajes secundarios diversos y temas filosóficos profundos, Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia de supervivencia en el espacio, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La película invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre ciencia, moralidad y esperanza, mientras sigue ofreciendo tensión y una belleza visual impresionante. La película está llena de símbolos visuales que refuerzan su mensaje filosófico. La nave espacial como metáfora del aislamiento. El interior de la nave se presenta frío, estéril y lleno de máquinas. Esto refleja la condición psicológica del protagonista, atrapado en la soledad y el aislamiento. Luz y sombra. El uso de la iluminación se emplea con frecuencia para enfatizar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Una luz suave aparece cuando el protagonista encuentra soluciones o conexiones, mientras que las sombras densas marcan momentos de incertidumbre. El vasto cosmos. El escenario del espacio no es solo un paisaje, sino un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos frente al universo. Sin embargo, es precisamente en esa limitación donde el ser humano encuentra significado y valor. Los objetos científicos como símbolo de esperanza. El equipo de experimentación, los datos y la tecnología no se presentan solo como herramientas, sino como símbolos de que el conocimiento es la luz en medio de la oscuridad. La cinematografía de la película está diseñada para enfatizar tanto la tensión como la belleza. Uso de primeros planos. La cámara enfoca con frecuencia el rostro del protagonista, mostrando detalles de sus emociones, miedo, confusión y determinación. Esto permite que el espectador se sienta cercano a su viaje interior. Planos abiertos del espacio. Las tomas amplias del cosmos generan asombro y al mismo tiempo una sensación de aislamiento. El contraste entre la pequeñez de la nave y la inmensidad del universo resalta el tema existencial. Movimiento de cámara lento. Muchas escenas utilizan movimientos de cámara suaves y pausados, creando una atmósfera reflexiva, como si invitaran al espectador a pensar en el significado detrás de cada acción. Paleta de colores. Los tonos fríos como el azul y el gris dominan, reforzando la sensación de silencio y tensión. Sin embargo, en ciertos momentos aparecen colores cálidos como el naranja o el dorado, marcando instantes de esperanza y conexión. Efecto emocional. La combinación de simbolismo visual y cinematografía hace que el espectador no solo observe la historia, sino que también sienta el viaje emocional del protagonista. La soledad se percibe de manera real a través de espacios vacíos y una iluminación tenue. La esperanza surge mediante luces cálidas y composiciones visuales más abiertas. La tensión se construye con el contraste entre el espacio reducido de la nave y la inmensidad del cosmos. El simbolismo visual y la cinematografía en Proyecto Fin del Mundo no son solo elementos estéticos, sino partes integrales de la narrativa. Refuerzan los temas de aislamiento, esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre.
La película logra que el espectador no solo piense, sino que también sienta la profundidad filosófica que desea transmitir. A medida que avanza la historia, el protagonista comprende cada vez más la razón de su presencia en la nave espacial y la importancia de la misión que lleva a cabo. Todos los fragmentos de memoria, experimentos e interacciones que experimenta conducen a un punto culminante, una gran decisión que determinará el destino de la humanidad. La parte final está llena de un último experimento, cálculos arriesgados y la aplicación del conocimiento que ha reunido a lo largo de su viaje. El protagonista se enfrenta a un dilema moral muy difícil entre el interés personal y la responsabilidad global. Conexión. Las relaciones que construye a lo largo de la historia se convierten en un factor determinante en la decisión final, enfatizando que la colaboración y la confianza son el núcleo de la salvación. Simbolismo final. El cosmos como espejo. El vasto escenario del espacio se convierte en un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos, pero también de lo grande que puede ser el impacto de las decisiones individuales. La luz final. El cierre visual utiliza el juego de luces para marcar la transición de la incertidumbre hacia la esperanza. El silencio transformado. Si al inicio el silencio se sentía opresivo, al final se convierte en un símbolo de paz y aceptación. La película concluye con un mensaje fuerte de que la esperanza puede surgir desde los lugares más inesperados. La ciencia y el valor humano pueden superar límites que parecen imposibles. La verdadera identidad de una persona a menudo se revela a través de las decisiones que toma en tiempos de crisis. La colaboración sin fronteras es la clave de la supervivencia, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables. El final de Proyecto Fin del Mundo no es solo el cierre de la historia, sino una reflexión sobre el significado del sacrificio, la esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre cósmica. El espectador sale del cine con una sensación de asombro, emoción y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano en medio de un universo inmenso. La película comienza con un profesor de ciencias llamado Ryland Grace, que despierta en una nave espacial, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda su propia identidad. A medida que pasa el tiempo, fragmentos de memoria comienzan a regresar y se da cuenta de que su presencia en la nave no es una coincidencia, es parte de una misión muy importante. El viaje de Grace no solo trata de salvar el mundo, sino también de descubrir quién es y por qué fue elegido. Hay un fenómeno misterioso que amenaza la supervivencia del Sol y con ello toda la vida en la Tierra. La película enfatiza cómo la creatividad, el conocimiento científico y el coraje pueden convertirse en las principales armas para enfrentar la extinción. Aunque al principio parece estar completamente solo, la historia evoluciona hacia un relato sobre una colaboración sin precedentes. Una mezcla entre la tensión de un thriller espacial con el humor oscuro característico de las obras de Lord y Miller. La cinematografía de Greig Fraser presenta vistas majestuosas del cosmos, con detalles realistas en la tecnología de la nave espacial. La música de Daniel Pemberton añade un tono épico y emocional. ¿Por qué es interesante? Basada en la obra de Andy Weir, quien anteriormente tuvo éxito con The Martian. El personaje principal no es un héroe típico, sino un científico común que debe enfrentar desafíos extraordinarios. No es solo ciencia ficción seria, sino que también está llena de humor, calidez y dinámica de amistad. Sobre la esperanza, la cooperación y la resiliencia humana frente a una crisis global.
Proyecto Fin del Mundo es una historia de supervivencia en el espacio llena de misterio, humor y emoción, con un enfoque en el autodescubrimiento y la importancia de la colaboración. Sin revelar detalles de la historia, la película promete una experiencia cinematográfica intensa y conmovedora, ideal para espectadores que disfrutan de la combinación entre ciencia, drama y aventura épica. La película se abre con una atmósfera misteriosa. Un científico despierta en una nave espacial desconocida, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda quién es. Desde este punto inicial, el espectador es llevado a recorrer capa tras capa de misterio que revela la razón de su presencia en la nave. El trasfondo del mundo que dejó atrás también se va desvelando poco a poco. Un planeta que enfrenta una amenaza cósmica capaz de borrar toda la vida. Viaje del personaje. El protagonista no es un héroe tradicional, es un académico acostumbrado a una rutina sencilla, que de repente debe enfrentar una responsabilidad mucho mayor que él mismo. Este viaje no es solo físico, sino también mental y emocional. Debe navegar el miedo, la soledad y la duda, mientras redescubre su identidad. La película enfatiza que el valor a menudo surge de personas que nunca se consideraron héroes. Temas principales: existencia y esperanza. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida cuando toda la humanidad está al borde de la extinción. La ciencia como luz. La ciencia no es solo una herramienta, sino un símbolo de esperanza. El conocimiento se convierte en la única salida de la crisis. Colaboración inesperada. Aunque al principio parece estar solo, el protagonista descubre que la salvación nunca puede lograrse en solitario. Existe una forma de cooperación que supera los límites que conocemos: identidad y autodescubrimiento. La pérdida de memoria se convierte en una metáfora de cómo los seres humanos a menudo deben perder algo para realmente comprender quiénes son. Atmósfera y matices. La película combina la tensión del espacio con un humor inteligente. Cuando el espectador siente la presión de la amenaza cósmica, surgen momentos ligeros para equilibrar el ambiente. Los visuales del cosmos están elaborados con un detalle impresionante, generando tanto asombro como sensación de aislamiento. La música refuerza las emociones, desde el silencio opresivo hasta explosiones de esperanza conmovedoras. Dinámica de la historia. La trama avanza de un misterio personal hacia una misión global. El espectador sigue un proceso de descubrimiento, experimentación y decisiones difíciles. Cada etapa presenta nuevos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Hay una progresión clara, de la confusión total a la comprensión, del aislamiento a la conexión, de la impotencia al coraje. Mensaje que transmite la película enfatiza que la esperanza puede surgir incluso en medio de la oscuridad absoluta. El conocimiento y la creatividad humana son las armas más poderosas contra la destrucción. La colaboración, incluso cuando proviene de lo inesperado, es la clave de la supervivencia. La identidad no se trata solo del pasado, sino también de las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Proyecto Fin del Mundo es una historia rica en capas emocionales e intelectuales. No es solo una película de ciencia ficción sobre el espacio, sino también una reflexión sobre la humanidad, la esperanza y el valor frente a la incertidumbre. Su narrativa es extensa, llena de detalles, y lleva al espectador en un viaje intenso, sin revelar los elementos sorpresa que constituyen la esencia de la experiencia.
Aunque el protagonista es el centro de la historia, los personajes secundarios aportan dimensiones adicionales que hacen que este relato sea más complejo y emocional. Equipo de científicos en la Tierra. Se presentan como figuras bajo una enorme presión, obligadas a trabajar bajo la amenaza de la extinción global. Su presencia resalta cómo los seres humanos reaccionan de manera diferente ante una crisis, algunos con total dedicación, otros de forma pragmática y otros atrapados en conflictos morales. Figuras del gobierno y el militar. Estos personajes añaden una capa política y burocrática, muestran cómo las grandes decisiones no solo se basan en la ciencia, sino también en intereses, poder y diplomacia. Compañero inesperado. Uno de los elementos más sorprendentes de la película es la aparición de una figura completamente inesperada, que se convierte en aliada. La presencia de este personaje cambia el rumbo de la historia. Añade un matiz de amistad sin fronteras y demuestra que la cooperación puede surgir desde los lugares más impensados. Temas filosóficos. La película no solo trata sobre una misión espacial, sino también de una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. Soledad y conexión. El protagonista enfrenta una soledad absoluta, que funciona como metáfora de cómo los seres humanos a menudo se sienten aislados en la vida. Sin embargo, la película muestra que la conexión, ya sea con otros seres humanos o con algo desconocido, es esencial para la supervivencia. Sacrificio y responsabilidad. La gran pregunta que surge es, ¿hasta qué punto alguien debe sacrificarse por los demás? La película resalta el dilema moral entre el interés personal y el colectivo. Existe un debate filosófico sobre si los seres humanos pueden controlar completamente su destino a través de la ciencia, o si la suerte sigue desempeñando un papel. La película muestra un equilibrio entre el esfuerzo científico y los momentos inesperados que determinan el rumbo de la historia. La esperanza no se presenta solo como una emoción, sino como una fuerza que impulsa a los seres humanos a seguir adelante. Incluso cuando la lógica dice que las probabilidades son casi imposibles, la esperanza sigue siendo el combustible que mantiene al protagonista avanzando. Con personajes secundarios diversos y temas filosóficos profundos, Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia de supervivencia en el espacio, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La película invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre ciencia, moralidad y esperanza, mientras sigue ofreciendo tensión y una belleza visual impresionante. La película está llena de símbolos visuales que refuerzan su mensaje filosófico. La nave espacial como metáfora del aislamiento. El interior de la nave se presenta frío, estéril y lleno de máquinas. Esto refleja la condición psicológica del protagonista, atrapado en la soledad y el aislamiento. Luz y sombra. El uso de la iluminación se emplea con frecuencia para enfatizar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Una luz suave aparece cuando el protagonista encuentra soluciones o conexiones, mientras que las sombras densas marcan momentos de incertidumbre. El vasto cosmos. El escenario del espacio no es solo un paisaje, sino un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos frente al universo. Sin embargo, es precisamente en esa limitación donde el ser humano encuentra significado y valor. Los objetos científicos como símbolo de esperanza. El equipo de experimentación, los datos y la tecnología no se presentan solo como herramientas, sino como símbolos de que el conocimiento es la luz en medio de la oscuridad. La cinematografía de la película está diseñada para enfatizar tanto la tensión
como la belleza. Uso de primeros planos. La cámara enfoca con frecuencia el rostro del protagonista, mostrando detalles de sus emociones, miedo, confusión y determinación. Esto permite que el espectador se sienta cercano a su viaje interior. Planos abiertos del espacio. Las tomas amplias del cosmos generan asombro y al mismo tiempo una sensación de aislamiento. El contraste entre la pequeñez de la nave y la inmensidad del universo resalta el tema existencial. Movimiento de cámara lento. Muchas escenas utilizan movimientos de cámara suaves y pausados, creando una atmósfera reflexiva, como si invitaran al espectador a pensar en el significado detrás de cada acción. Paleta de colores. Los tonos fríos como el azul y el gris dominan, reforzando la sensación de silencio y tensión. Sin embargo, en ciertos momentos aparecen colores cálidos como el naranja o el dorado, marcando instantes de esperanza y conexión. Efecto emocional. La combinación de simbolismo visual y cinematografía hace que el espectador no solo observe la historia, sino que también sienta el viaje emocional del protagonista. La soledad se percibe de manera real a través de espacios vacíos y una iluminación tenue. La esperanza surge mediante luces cálidas y composiciones visuales más abiertas. La tensión se construye con el contraste entre el espacio reducido de la nave y la inmensidad del cosmos. El simbolismo visual y la cinematografía en Proyecto Fin del Mundo no son solo elementos estéticos, sino partes integrales de la narrativa. Refuerzan los temas de aislamiento, esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre. La película logra que el espectador no solo piense, sino que también sienta la profundidad filosófica que desea transmitir. A medida que avanza la historia, el protagonista comprende cada vez más la razón de su presencia en la nave espacial y la importancia de la misión que lleva a cabo. Todos los fragmentos de memoria, experimentos e interacciones que experimenta conducen a un punto culminante, una gran decisión que determinará el destino de la humanidad. La parte final está llena de un último experimento, cálculos arriesgados y la aplicación del conocimiento que ha reunido a lo largo de su viaje. El protagonista se enfrenta a un dilema moral muy difícil entre el interés personal y la responsabilidad global. Conexión. Las relaciones que construye a lo largo de la historia se convierten en un factor determinante en la decisión final, enfatizando que la colaboración y la confianza son el núcleo de la salvación. Simbolismo final. El cosmos como espejo. El vasto escenario del espacio se convierte en un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos, pero también de lo grande que puede ser el impacto de las decisiones individuales. La luz final. El cierre visual utiliza el juego de luces para marcar la transición de la incertidumbre hacia la esperanza. El silencio transformado. Si al inicio el silencio se sentía opresivo, al final se convierte en un símbolo de paz y aceptación. La película concluye con un mensaje fuerte de que la esperanza puede surgir desde los lugares más inesperados. La ciencia y el valor humano pueden superar límites que parecen imposibles. La verdadera identidad de una persona a menudo se revela a través de las decisiones que toma en tiempos de crisis. La colaboración sin fronteras es la clave de la supervivencia, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables. El final de Proyecto Fin del Mundo no es solo el cierre de la historia, sino una reflexión sobre el significado del sacrificio, la esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre cósmica. El espectador sale del cine con una sensación de asombro, emoción y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano en medio de un universo inmenso.
La película comienza con un profesor de ciencias llamado Ryland Grace, que despierta en una nave espacial, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí, e incluso no recuerda su propia identidad. A medida que pasa el tiempo, fragmentos de memoria comienzan a regresar, y se da cuenta de que su presencia en la nave no es una coincidencia, es parte de una misión muy importante. El viaje de Grace no solo trata de salvar el mundo, sino también de descubrir quién es y por qué fue elegido. Hay un fenómeno misterioso que amenaza la supervivencia del Sol, y con ello, toda la vida en la Tierra. La película enfatiza cómo la creatividad, el conocimiento científico y el coraje pueden convertirse en las principales armas para enfrentar la extinción. Aunque al principio parece estar completamente solo, la historia evoluciona hacia un relato sobre una colaboración sin precedentes. Una mezcla entre la tensión de un thriller espacial con el humor oscuro característico de las obras de Lord y Miller. La cinematografía de Greig Fraser presenta vistas majestuosas del cosmos, con detalles realistas en la tecnología de la nave espacial. La música de Daniel Pemberton añade un tono épico y emocional. ¿Por qué es interesante? Basada en la obra de Andy Weir, quien anteriormente tuvo éxito con The Martian. El personaje principal no es un héroe típico, sino un científico común que debe enfrentar desafíos extraordinarios. No es solo ciencia ficción seria, sino que también está llena de humor, calidez y dinámica de amistad. Sobre la esperanza, la cooperación y la resiliencia humana frente a una crisis global. Proyecto Fin del Mundo es una historia de supervivencia en el espacio llena de misterio, humor y emoción, con un enfoque en el autodescubrimiento y la importancia de la colaboración. Sin revelar detalles de la historia, la película promete una experiencia cinematográfica intensa y conmovedora, ideal para espectadores que disfrutan de la combinación entre ciencia, drama y aventura épica. La película se abre con una atmósfera misteriosa. Un científico despierta en una nave espacial desconocida, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí, e incluso no recuerda quién es. Desde este punto inicial, el espectador es llevado a recorrer capa tras capa de misterio que revela la razón de su presencia en la nave. El trasfondo del mundo que dejó atrás también se va desvelando poco a poco. Un planeta que enfrenta una amenaza cósmica capaz de borrar toda la vida. Viaje del personaje. El protagonista no es un héroe tradicional, es un académico acostumbrado a una rutina sencilla, que de repente debe enfrentar una responsabilidad mucho mayor que él mismo. Este viaje no es solo físico, sino también mental y emocional. Debe navegar el miedo, la soledad y la duda, mientras redescubre su identidad. La película enfatiza que el valor a menudo surge de personas que nunca se consideraron héroes. Temas principales: existencia y esperanza. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida cuando toda la humanidad está al borde de la extinción. La ciencia como luz. La ciencia no es solo una herramienta, sino un símbolo de esperanza. El conocimiento se convierte en la única salida de la crisis. Colaboración inesperada. Aunque al principio parece estar solo, el protagonista descubre que la salvación nunca puede lograrse en solitario. Existe una forma de cooperación que supera los límites que conocemos: identidad y autodescubrimiento. La pérdida de memoria se convierte en una metáfora de cómo los seres humanos a menudo deben perder algo para realmente comprender quiénes son. Atmósfera y matices. La película combina la tensión del espacio con un humor inteligente. Cuando el espectador siente la presión de la amenaza cósmica,
Surgen momentos ligeros para equilibrar el ambiente. Los visuales del cosmos están elaborados con un detalle impresionante, generando tanto asombro como sensación de aislamiento. La música refuerza las emociones, desde el silencio opresivo hasta explosiones de esperanza conmovedoras. Dinámica de la historia. La trama avanza de un misterio personal hacia una misión global. El espectador sigue un proceso de descubrimiento, experimentación y decisiones difíciles. Cada etapa presenta nuevos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Hay una progresión clara, de la confusión total a la comprensión, del aislamiento a la conexión, de la impotencia al coraje. Mensaje que transmite la película enfatiza que la esperanza puede surgir incluso en medio de la oscuridad absoluta. El conocimiento y la creatividad humana son las armas más poderosas contra la destrucción. La colaboración, incluso cuando proviene de lo inesperado, es la clave de la supervivencia. La identidad no se trata solo del pasado, sino también de las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Proyecto Fin del Mundo es una historia rica en capas emocionales e intelectuales. No es solo una película de ciencia ficción sobre el espacio, sino también una reflexión sobre la humanidad, la esperanza y el valor frente a la incertidumbre. Su narrativa es extensa, llena de detalles, y lleva al espectador en un viaje intenso, sin revelar los elementos sorpresa que constituyen la esencia de la experiencia. Aunque el protagonista es el centro de la historia, los personajes secundarios aportan dimensiones adicionales que hacen que este relato sea más complejo y emocional. Equipo de científicos en la Tierra. Se presentan como figuras bajo una enorme presión, obligadas a trabajar bajo la amenaza de la extinción global. Su presencia resalta cómo los seres humanos reaccionan de manera diferente ante una crisis, algunos con total dedicación, otros de forma pragmática y otros atrapados en conflictos morales. Figuras del gobierno y el militar. Estos personajes añaden una capa política y burocrática, muestran cómo las grandes decisiones no solo se basan en la ciencia, sino también en intereses, poder y diplomacia. Compañero inesperado. Uno de los elementos más sorprendentes de la película es la aparición de una figura completamente inesperada, que se convierte en aliada. La presencia de este personaje cambia el rumbo de la historia. Añade un matiz de amistad sin fronteras y demuestra que la cooperación puede surgir desde los lugares más impensados. Temas filosóficos. La película no solo trata sobre una misión espacial, sino también de una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. Soledad y conexión. El protagonista enfrenta una soledad absoluta, que funciona como metáfora de cómo los seres humanos a menudo se sienten aislados en la vida. Sin embargo, la película muestra que la conexión, ya sea con otros seres humanos o con algo desconocido, es esencial para la supervivencia. Sacrificio y responsabilidad. La gran pregunta que surge es, ¿hasta qué punto alguien debe sacrificarse por los demás? La película resalta el dilema moral entre el interés personal y el colectivo. Existe un debate filosófico sobre si los seres humanos pueden controlar completamente su destino a través de la ciencia, o si la suerte sigue desempeñando un papel. La película muestra un equilibrio entre el esfuerzo científico y los momentos inesperados que determinan el rumbo de la historia. La esperanza no se presenta solo como una emoción, sino como una fuerza que impulsa a los seres humanos a seguir adelante. Incluso cuando la lógica dice que las probabilidades son casi imposibles, la esperanza sigue siendo el combustible que mantiene al protagonista avanzando.
con personajes secundarios diversos y temas filosóficos profundos. Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia de supervivencia en el espacio, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La película invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre ciencia, moralidad y esperanza, mientras sigue ofreciendo tensión y una belleza visual impresionante. La película está llena de símbolos visuales que refuerzan su mensaje filosófico. La nave espacial como metáfora del aislamiento. El interior de la nave se presenta frío, estéril y lleno de máquinas. Esto refleja la condición psicológica del protagonista, atrapado en la soledad y el aislamiento. Luz y sombra. El uso de la iluminación se emplea con frecuencia para enfatizar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Una luz suave aparece cuando el protagonista encuentra soluciones o conexiones, mientras que las sombras densas marcan momentos de incertidumbre. El vasto cosmos. El escenario del espacio no es solo un paisaje, sino un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos frente al universo. Sin embargo, es precisamente en esa limitación donde el ser humano encuentra significado y valor. Los objetos científicos como símbolo de esperanza. El equipo de experimentación, los datos y la tecnología no se presentan solo como herramientas, sino como símbolos de que el conocimiento es la luz en medio de la oscuridad. La cinematografía de la película está diseñada para enfatizar tanto la tensión como la belleza. Uso de primeros planos. La cámara enfoca con frecuencia el rostro del protagonista, mostrando detalles de sus emociones, miedo, confusión y determinación. Esto permite que el espectador se sienta cercano a su viaje interior. Planos abiertos del espacio. Las tomas amplias del cosmos generan asombro y al mismo tiempo una sensación de aislamiento. El contraste entre la pequeñez de la nave y la inmensidad del universo resalta el tema existencial. Movimiento de cámara lento. Muchas escenas utilizan movimientos de cámara suaves y pausados, creando una atmósfera reflexiva, como si invitaran al espectador a pensar en el significado detrás de cada acción. Paleta de colores. Los tonos fríos como el azul y el gris dominan, reforzando la sensación de silencio y tensión. Sin embargo, en ciertos momentos aparecen colores cálidos como el naranja o el dorado, marcando instantes de esperanza y conexión. Efecto emocional. La combinación de simbolismo visual y cinematografía hace que el espectador no solo observe la historia, sino que también sienta el viaje emocional del protagonista. La soledad se percibe de manera real a través de espacios vacíos y una iluminación tenue. La esperanza surge mediante luces cálidas y composiciones visuales más abiertas. La tensión se construye con el contraste entre el espacio reducido de la nave y la inmensidad del cosmos. El simbolismo visual y la cinematografía en Proyecto Fin del Mundo no son solo elementos estéticos, sino partes integrales de la narrativa. Refuerzan los temas de aislamiento, esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre. La película logra que el espectador no solo piense, sino que también sienta la profundidad filosófica que desea transmitir. A medida que avanza la historia, el protagonista comprende cada vez más la razón de su presencia en la nave espacial y la importancia de la misión que lleva a cabo. Todos los fragmentos de memoria, experimentos e interacciones que experimenta conducen a un punto culminante, una gran decisión que determinará el destino de la humanidad. La parte final está llena de un último experimento, cálculos arriesgados y la aplicación del conocimiento que ha reunido a lo largo de su viaje.
El protagonista se enfrenta a un dilema moral muy difícil entre el interés personal y la responsabilidad global. Conexión. Las relaciones que construye a lo largo de la historia se convierten en un factor determinante en la decisión final, enfatizando que la colaboración y la confianza son el núcleo de la salvación. Simbolismo final. El cosmos como espejo. El vasto escenario del espacio se convierte en un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos, pero también de lo grande que puede ser el impacto de las decisiones individuales. La luz final. El cierre visual utiliza el juego de luces para marcar la transición de la incertidumbre hacia la esperanza. El silencio transformado. Si al inicio el silencio se sentía opresivo, al final se convierte en un símbolo de paz y aceptación. La película concluye con un mensaje fuerte de que la esperanza puede surgir desde los lugares más inesperados. La ciencia y el valor humano pueden superar límites que parecen imposibles. La verdadera identidad de una persona a menudo se revela a través de las decisiones que toma en tiempos de crisis. La colaboración sin fronteras es la clave de la supervivencia, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables. El final de Proyecto Fin del Mundo no es solo el cierre de la historia, sino una reflexión sobre el significado del sacrificio, la esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre cósmica. El espectador sale del cine con una sensación de asombro, emoción y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano en medio de un universo inmenso. La película comienza con un profesor de ciencias llamado Ryland Grace, que despierta en una nave espacial, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda su propia identidad. A medida que pasa el tiempo, fragmentos de memoria comienzan a regresar y se da cuenta de que su presencia en la nave no es una coincidencia, es parte de una misión muy importante. El viaje de Grace no solo trata de salvar el mundo, sino también de descubrir quién es y por qué fue elegido. Hay un fenómeno misterioso que amenaza la supervivencia del Sol y con ello toda la vida en la Tierra. La película enfatiza cómo la creatividad, el conocimiento científico y el coraje pueden convertirse en las principales armas para enfrentar la extinción. Aunque al principio parece estar completamente solo, la historia evoluciona hacia un relato sobre una colaboración sin precedentes. Una mezcla entre la tensión de un thriller espacial con el humor oscuro característico de las obras de Lord y Miller. La cinematografía de Greig Fraser presenta vistas majestuosas del cosmos, con detalles realistas en la tecnología de la nave espacial. La música de Daniel Pemberton añade un tono épico y emocional. ¿Por qué es interesante? Basada en la obra de Andy Weir, quien anteriormente tuvo éxito con The Martian. El personaje principal no es un héroe típico, sino un científico común que debe enfrentar desafíos extraordinarios. No es solo ciencia ficción seria, sino que también está llena de humor, calidez y dinámica de amistad. Sobre la esperanza, la cooperación y la resiliencia humana frente a una crisis global. Proyecto Fin del Mundo es una historia de supervivencia en el espacio llena de misterio, humor y emoción, con un enfoque en el autodescubrimiento y la importancia de la colaboración. Sin revelar detalles de la historia, la película promete una experiencia cinematográfica intensa y conmovedora, ideal para espectadores que disfrutan de la combinación entre ciencia, drama y aventura épica. La película se abre con una atmósfera misteriosa. Un científico despierta en una nave espacial desconocida, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda quién es.
Desde este punto inicial, el espectador es llevado a recorrer capa tras capa de misterio que revela la razón de su presencia en la nave. El trasfondo del mundo que dejó atrás también se va desvelando poco a poco. Un planeta que enfrenta una amenaza cósmica capaz de borrar toda la vida. Viaje del personaje. El protagonista no es un héroe tradicional, es un académico acostumbrado a una rutina sencilla, que de repente debe enfrentar una responsabilidad mucho mayor que él mismo. Este viaje no es solo físico, sino también mental y emocional. Debe navegar el miedo, la soledad y la duda, mientras redescubre su identidad. La película enfatiza que el valor a menudo surge de personas que nunca se consideraron héroes. Temas principales: existencia y esperanza. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida cuando toda la humanidad está al borde de la extinción. La ciencia como luz. La ciencia no es solo una herramienta, sino un símbolo de esperanza. El conocimiento se convierte en la única salida de la crisis. Colaboración inesperada. Aunque al principio parece estar solo, el protagonista descubre que la salvación nunca puede lograrse en solitario. Existe una forma de cooperación que supera los límites que conocemos: identidad y autodescubrimiento. La pérdida de memoria se convierte en una metáfora de cómo los seres humanos a menudo deben perder algo para realmente comprender quiénes son. Atmósfera y matices. La película combina la tensión del espacio con un humor inteligente. Cuando el espectador siente la presión de la amenaza cósmica, surgen momentos ligeros para equilibrar el ambiente. Los visuales del cosmos están elaborados con un detalle impresionante, generando tanto asombro como sensación de aislamiento. La música refuerza las emociones, desde el silencio opresivo hasta explosiones de esperanza conmovedoras. Dinámica de la historia. La trama avanza de un misterio personal hacia una misión global. El espectador sigue un proceso de descubrimiento, experimentación y decisiones difíciles. Cada etapa presenta nuevos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Hay una progresión clara, de la confusión total a la comprensión, del aislamiento a la conexión, de la impotencia al coraje. Mensaje que transmite la película enfatiza que la esperanza puede surgir incluso en medio de la oscuridad absoluta. El conocimiento y la creatividad humana son las armas más poderosas contra la destrucción. La colaboración, incluso cuando proviene de lo inesperado, es la clave de la supervivencia. La identidad no se trata solo del pasado, sino también de las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Proyecto Fin del Mundo es una historia rica en capas emocionales e intelectuales. No es solo una película de ciencia ficción sobre el espacio, sino también una reflexión sobre la humanidad, la esperanza y el valor frente a la incertidumbre. Su narrativa es extensa, llena de detalles, y lleva al espectador en un viaje intenso, sin revelar los elementos sorpresa que constituyen la esencia de la experiencia. Aunque el protagonista es el centro de la historia, los personajes secundarios aportan dimensiones adicionales que hacen que este relato sea más complejo y emocional. Equipo de científicos en la Tierra. Se presentan como figuras bajo una enorme presión, obligadas a trabajar bajo la amenaza de la extinción global. Su presencia resalta cómo los seres humanos reaccionan de manera diferente ante una crisis, algunos con total dedicación, otros de forma pragmática y otros atrapados en conflictos morales. Figuras del gobierno y el militar. Estos personajes añaden una capa política y burocrática, muestran cómo las grandes decisiones no solo se basan en la ciencia, sino también en intereses, poder y diplomacia. Compañero inesperado.
Uno de los elementos más sorprendentes de la película es la aparición de una figura completamente inesperada, que se convierte en aliada. La presencia de este personaje cambia el rumbo de la historia. Añade un matiz de amistad sin fronteras y demuestra que la cooperación puede surgir desde los lugares más impensados. Temas filosóficos. La película no solo trata sobre una misión espacial, sino también de una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. Soledad y conexión. El protagonista enfrenta una soledad absoluta, que funciona como metáfora de cómo los seres humanos a menudo se sienten aislados en la vida. Sin embargo, la película muestra que la conexión, ya sea con otros seres humanos o con algo desconocido, es esencial para la supervivencia. Sacrificio y responsabilidad. La gran pregunta que surge es, ¿hasta qué punto alguien debe sacrificarse por los demás? La película resalta el dilema moral entre el interés personal y el colectivo. Existe un debate filosófico sobre si los seres humanos pueden controlar completamente su destino a través de la ciencia, o si la suerte sigue desempeñando un papel. La película muestra un equilibrio entre el esfuerzo científico y los momentos inesperados que determinan el rumbo de la historia. La esperanza no se presenta solo como una emoción, sino como una fuerza que impulsa a los seres humanos a seguir adelante. Incluso cuando la lógica dice que las probabilidades son casi imposibles, la esperanza sigue siendo el combustible que mantiene al protagonista avanzando. Con personajes secundarios diversos y temas filosóficos profundos, Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia de supervivencia en el espacio, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La película invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre ciencia, moralidad y esperanza, mientras sigue ofreciendo tensión y una belleza visual impresionante. La película está llena de símbolos visuales que refuerzan su mensaje filosófico. La nave espacial como metáfora del aislamiento. El interior de la nave se presenta frío, estéril y lleno de máquinas. Esto refleja la condición psicológica del protagonista, atrapado en la soledad y el aislamiento. Luz y sombra. El uso de la iluminación se emplea con frecuencia para enfatizar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Una luz suave aparece cuando el protagonista encuentra soluciones o conexiones, mientras que las sombras densas marcan momentos de incertidumbre. El vasto cosmos. El escenario del espacio no es solo un paisaje, sino un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos frente al universo. Sin embargo, es precisamente en esa limitación donde el ser humano encuentra significado y valor. Los objetos científicos como símbolo de esperanza. El equipo de experimentación, los datos y la tecnología no se presentan solo como herramientas, sino como símbolos de que el conocimiento es la luz en medio de la oscuridad. La cinematografía de la película está diseñada para enfatizar tanto la tensión como la belleza. Uso de primeros planos. La cámara enfoca con frecuencia el rostro del protagonista, mostrando detalles de sus emociones, miedo, confusión y determinación. Esto permite que el espectador se sienta cercano a su viaje interior. Planos abiertos del espacio. Las tomas amplias del cosmos generan asombro y al mismo tiempo una sensación de aislamiento. El contraste entre la pequeñez de la nave y la inmensidad del universo resalta el tema existencial. Movimiento de cámara lento. Muchas escenas utilizan movimientos de cámara suaves y pausados, creando una atmósfera reflexiva, como si invitaran al espectador a pensar en el significado detrás de cada acción. Paleta de colores.
Los tonos fríos como el azul y el gris dominan, reforzando la sensación de silencio y tensión. Sin embargo, en ciertos momentos aparecen colores cálidos como el naranja o el dorado, marcando instantes de esperanza y conexión. Efecto emocional. La combinación de simbolismo visual y cinematografía hace que el espectador no solo observe la historia, sino que también sienta el viaje emocional del protagonista. La soledad se percibe de manera real a través de espacios vacíos y una iluminación tenue. La esperanza surge mediante luces cálidas y composiciones visuales más abiertas. La tensión se construye con el contraste entre el espacio reducido de la nave y la inmensidad del cosmos. El simbolismo visual y la cinematografía en Proyecto Fin del Mundo no son solo elementos estéticos, sino partes integrales de la narrativa. Refuerzan los temas de aislamiento, esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre. La película logra que el espectador no solo piense, sino que también sienta la profundidad filosófica que desea transmitir. A medida que avanza la historia, el protagonista comprende cada vez más la razón de su presencia en la nave espacial y la importancia de la misión que lleva a cabo. Todos los fragmentos de memoria, experimentos e interacciones que experimenta conducen a un punto culminante, una gran decisión que determinará el destino de la humanidad. La parte final está llena de un último experimento, cálculos arriesgados y la aplicación del conocimiento que ha reunido a lo largo de su viaje. El protagonista se enfrenta a un dilema moral muy difícil entre el interés personal y la responsabilidad global. Conexión. Las relaciones que construye a lo largo de la historia se convierten en un factor determinante en la decisión final, enfatizando que la colaboración y la confianza son el núcleo de la salvación. Simbolismo final. El cosmos como espejo. El vasto escenario del espacio se convierte en un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos, pero también de lo grande que puede ser el impacto de las decisiones individuales. La luz final. El cierre visual utiliza el juego de luces para marcar la transición de la incertidumbre hacia la esperanza. El silencio transformado. Si al inicio el silencio se sentía opresivo, al final se convierte en un símbolo de paz y aceptación. La película concluye con un mensaje fuerte de que la esperanza puede surgir desde los lugares más inesperados. La ciencia y el valor humano pueden superar límites que parecen imposibles. La verdadera identidad de una persona a menudo se revela a través de las decisiones que toma en tiempos de crisis. La colaboración sin fronteras es la clave de la supervivencia, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables. El final de Proyecto Fin del Mundo no es solo el cierre de la historia, sino una reflexión sobre el significado del sacrificio, la esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre cósmica. El espectador sale del cine con una sensación de asombro, emoción y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano en medio de un universo inmenso. La película comienza con un profesor de ciencias llamado Ryland Grace, que despierta en una nave espacial, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda su propia identidad. A medida que pasa el tiempo, fragmentos de memoria comienzan a regresar y se da cuenta de que su presencia en la nave no es una coincidencia, es parte de una misión muy importante. El viaje de Grace no solo trata de salvar el mundo, sino también de descubrir quién es y por qué fue elegido. Hay un fenómeno misterioso que amenaza la supervivencia del Sol y con ello toda la vida en la Tierra. La película enfatiza cómo la creatividad, el conocimiento científico y el coraje
pueden convertirse en las principales armas para enfrentar la extinción. Aunque al principio parece estar completamente solo, la historia evoluciona hacia un relato sobre una colaboración sin precedentes. Una mezcla entre la tensión de un thriller espacial con el humor oscuro característico de las obras de Lord y Miller. La cinematografía de Greig Fraser presenta vistas majestuosas del cosmos, con detalles realistas en la tecnología de la nave espacial. La música de Daniel Pemberton añade un tono épico y emocional. ¿Por qué es interesante? Basada en la obra de Andy Weir, quien anteriormente tuvo éxito con The Martian. El personaje principal no es un héroe típico, sino un científico común que debe enfrentar desafíos extraordinarios. No es solo ciencia ficción seria, sino que también está llena de humor, calidez y dinámica de amistad. Sobre la esperanza, la cooperación y la resiliencia humana frente a una crisis global. Proyecto Fin del Mundo es una historia de supervivencia en el espacio llena de misterio, humor y emoción, con un enfoque en el autodescubrimiento y la importancia de la colaboración. Sin revelar detalles de la historia, la película promete una experiencia cinematográfica intensa y conmovedora, ideal para espectadores que disfrutan de la combinación entre ciencia, drama y aventura épica. La película se abre con una atmósfera misteriosa. Un científico despierta en una nave espacial desconocida, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda quién es. Desde este punto inicial, el espectador es llevado a recorrer capa tras capa de misterio que revela la razón de su presencia en la nave. El trasfondo del mundo que dejó atrás también se va desvelando poco a poco. Un planeta que enfrenta una amenaza cósmica capaz de borrar toda la vida. Viaje del personaje. El protagonista no es un héroe tradicional, es un académico acostumbrado a una rutina sencilla, que de repente debe enfrentar una responsabilidad mucho mayor que él mismo. Este viaje no es solo físico, sino también mental y emocional. Debe navegar el miedo, la soledad y la duda, mientras redescubre su identidad. La película enfatiza que el valor a menudo surge de personas que nunca se consideraron héroes. Temas principales: existencia y esperanza. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida cuando toda la humanidad está al borde de la extinción. La ciencia como luz. La ciencia no es solo una herramienta, sino un símbolo de esperanza. El conocimiento se convierte en la única salida de la crisis. Colaboración inesperada. Aunque al principio parece estar solo, el protagonista descubre que la salvación nunca puede lograrse en solitario. Existe una forma de cooperación que supera los límites que conocemos: identidad y autodescubrimiento. La pérdida de memoria se convierte en una metáfora de cómo los seres humanos a menudo deben perder algo para realmente comprender quiénes son. Atmósfera y matices. La película combina la tensión del espacio con un humor inteligente. Cuando el espectador siente la presión de la amenaza cósmica, surgen momentos ligeros para equilibrar el ambiente. Los visuales del cosmos están elaborados con un detalle impresionante, generando tanto asombro como sensación de aislamiento. La música refuerza las emociones, desde el silencio opresivo hasta explosiones de esperanza conmovedoras. Dinámica de la historia. La trama avanza de un misterio personal hacia una misión global. El espectador sigue un proceso de descubrimiento, experimentación y decisiones difíciles. Cada etapa presenta nuevos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Hay una progresión clara, de la confusión total a la comprensión, del aislamiento a la conexión, de la impotencia al coraje.
Mensaje que transmite la película enfatiza que la esperanza puede surgir incluso en medio de la oscuridad absoluta. El conocimiento y la creatividad humana son las armas más poderosas contra la destrucción. La colaboración, incluso cuando proviene de lo inesperado, es la clave de la supervivencia. La identidad no se trata solo del pasado, sino también de las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Proyecto Fin del Mundo es una historia rica en capas emocionales e intelectuales. No es solo una película de ciencia ficción sobre el espacio, sino también una reflexión sobre la humanidad, la esperanza y el valor frente a la incertidumbre. Su narrativa es extensa, llena de detalles, y lleva al espectador en un viaje intenso, sin revelar los elementos sorpresa que constituyen la esencia de la experiencia. Aunque el protagonista es el centro de la historia, los personajes secundarios aportan dimensiones adicionales que hacen que este relato sea más complejo y emocional. Equipo de científicos en la Tierra. Se presentan como figuras bajo una enorme presión, obligadas a trabajar bajo la amenaza de la extinción global. Su presencia resalta cómo los seres humanos reaccionan de manera diferente ante una crisis, algunos con total dedicación, otros de forma pragmática y otros atrapados en conflictos morales. Figuras del gobierno y el militar. Estos personajes añaden una capa política y burocrática, muestran cómo las grandes decisiones no solo se basan en la ciencia, sino también en intereses, poder y diplomacia. Compañero inesperado. Uno de los elementos más sorprendentes de la película es la aparición de una figura completamente inesperada, que se convierte en aliada. La presencia de este personaje cambia el rumbo de la historia. Añade un matiz de amistad sin fronteras y demuestra que la cooperación puede surgir desde los lugares más impensados. Temas filosóficos. La película no solo trata sobre una misión espacial, sino también de una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. Soledad y conexión. El protagonista enfrenta una soledad absoluta, que funciona como metáfora de cómo los seres humanos a menudo se sienten aislados en la vida. Sin embargo, la película muestra que la conexión, ya sea con otros seres humanos o con algo desconocido, es esencial para la supervivencia. Sacrificio y responsabilidad. La gran pregunta que surge es, ¿hasta qué punto alguien debe sacrificarse por los demás? La película resalta el dilema moral entre el interés personal y el colectivo. Existe un debate filosófico sobre si los seres humanos pueden controlar completamente su destino a través de la ciencia o si la suerte sigue desempeñando un papel. La película muestra un equilibrio entre el esfuerzo científico y los momentos inesperados que determinan el rumbo de la historia. La esperanza no se presenta solo como una emoción, sino como una fuerza que impulsa a los seres humanos a seguir adelante. Incluso cuando la lógica dice que las probabilidades son casi imposibles, la esperanza sigue siendo el combustible que mantiene al protagonista avanzando. Con personajes secundarios diversos y temas filosóficos profundos, Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia de supervivencia en el espacio, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La película invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre ciencia, moralidad y esperanza, mientras sigue ofreciendo tensión y una belleza visual impresionante. La película está llena de símbolos visuales que refuerzan su mensaje filosófico. La nave espacial como metáfora del aislamiento. El interior de la nave se presenta frío, estéril y lleno de máquinas.
Esto refleja la condición psicológica del protagonista, atrapado en la soledad y el aislamiento. Luz y sombra. El uso de la iluminación se emplea con frecuencia para enfatizar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Una luz suave aparece cuando el protagonista encuentra soluciones o conexiones, mientras que las sombras densas marcan momentos de incertidumbre. El vasto cosmos. El escenario del espacio no es solo un paisaje, sino un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos frente al universo. Sin embargo, es precisamente en esa limitación donde el ser humano encuentra significado y valor. Los objetos científicos como símbolo de esperanza. El equipo de experimentación, los datos y la tecnología no se presentan solo como herramientas, sino como símbolos de que el conocimiento es la luz en medio de la oscuridad. La cinematografía de la película está diseñada para enfatizar tanto la tensión como la belleza. Uso de primeros planos. La cámara enfoca con frecuencia el rostro del protagonista, mostrando detalles de sus emociones, miedo, confusión y determinación. Esto permite que el espectador se sienta cercano a su viaje interior. Planos abiertos del espacio. Las tomas amplias del cosmos generan asombro y al mismo tiempo una sensación de aislamiento. El contraste entre la pequeñez de la nave y la inmensidad del universo resalta el tema existencial. Movimiento de cámara lento. Muchas escenas utilizan movimientos de cámara suaves y pausados, creando una atmósfera reflexiva, como si invitaran al espectador a pensar en el significado detrás de cada acción. Paleta de colores. Los tonos fríos como el azul y el gris dominan, reforzando la sensación de silencio y tensión. Sin embargo, en ciertos momentos aparecen colores cálidos como el naranja o el dorado, marcando instantes de esperanza y conexión. Efecto emocional. La combinación de simbolismo visual y cinematografía hace que el espectador no solo observe la historia, sino que también sienta el viaje emocional del protagonista. La soledad se percibe de manera real a través de espacios vacíos y una iluminación tenue. La esperanza surge mediante luces cálidas y composiciones visuales más abiertas. La tensión se construye con el contraste entre el espacio reducido de la nave y la inmensidad del cosmos. El simbolismo visual y la cinematografía en Proyecto Fin del Mundo no son solo elementos estéticos, sino partes integrales de la narrativa. Refuerzan los temas de aislamiento, esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre. La película logra que el espectador no solo piense, sino que también sienta la profundidad filosófica que desea transmitir. A medida que avanza la historia, el protagonista comprende cada vez más la razón de su presencia en la nave espacial y la importancia de la misión que lleva a cabo. Todos los fragmentos de memoria, experimentos e interacciones que experimenta conducen a un punto culminante, una gran decisión que determinará el destino de la humanidad. La parte final está llena de un último experimento, cálculos arriesgados y la aplicación del conocimiento que ha reunido a lo largo de su viaje. El protagonista se enfrenta a un dilema moral muy difícil entre el interés personal y la responsabilidad global. Conexión. Las relaciones que construye a lo largo de la historia se convierten en un factor determinante en la decisión final, enfatizando que la colaboración y la confianza son el núcleo de la salvación. Simbolismo final. El cosmos como espejo. El vasto escenario del espacio se convierte en un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos, pero también de lo grande que puede ser el impacto de las decisiones individuales. La luz final. El cierre visual utiliza el juego de luces para marcar la transición de la incertidumbre hacia la esperanza.
el silencio transformado. Si al inicio el silencio se sentía opresivo, al final se convierte en un símbolo de paz y aceptación. La película concluye con un mensaje fuerte de que la esperanza puede surgir desde los lugares más inesperados. La ciencia y el valor humano pueden superar límites que parecen imposibles. La verdadera identidad de una persona a menudo se revela a través de las decisiones que toma en tiempos de crisis. La colaboración sin fronteras es la clave de la supervivencia, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables. El final de Proyecto Fin del Mundo no es solo el cierre de la historia, sino una reflexión sobre el significado del sacrificio, la esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre cósmica. El espectador sale del cine con una sensación de asombro, emoción y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano en medio de un universo inmenso. La película comienza con un profesor de ciencias llamado Ryland Grace, que despierta en una nave espacial, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda su propia identidad. A medida que pasa el tiempo, fragmentos de memoria comienzan a regresar y se da cuenta de que su presencia en la nave no es una coincidencia, es parte de una misión muy importante. El viaje de Grace no solo trata de salvar el mundo, sino también de descubrir quién es y por qué fue elegido. Hay un fenómeno misterioso que amenaza la supervivencia del Sol y con ello toda la vida en la Tierra. La película enfatiza cómo la creatividad, el conocimiento científico y el coraje pueden convertirse en las principales armas para enfrentar la extinción. Aunque al principio parece estar completamente solo, la historia evoluciona hacia un relato sobre una colaboración sin precedentes. Una mezcla entre la tensión de un thriller espacial con el humor oscuro característico de las obras de Lord y Miller. La cinematografía de Greig Fraser presenta vistas majestuosas del cosmos, con detalles realistas en la tecnología de la nave espacial. La música de Daniel Pemberton añade un tono épico y emocional. ¿Por qué es interesante? Basada en la obra de Andy Weir, quien anteriormente tuvo éxito con The Martian. El personaje principal no es un héroe típico, sino un científico común que debe enfrentar desafíos extraordinarios. No es solo ciencia ficción seria, sino que también está llena de humor, calidez y dinámica de amistad. Sobre la esperanza, la cooperación y la resiliencia humana frente a una crisis global. Proyecto Fin del Mundo es una historia de supervivencia en el espacio llena de misterio, humor y emoción, con un enfoque en el autodescubrimiento y la importancia de la colaboración. Sin revelar detalles de la historia, la película promete una experiencia cinematográfica intensa y conmovedora, ideal para espectadores que disfrutan de la combinación entre ciencia, drama y aventura épica. La película se abre con una atmósfera misteriosa. Un científico despierta en una nave espacial desconocida, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda quién es. Desde este punto inicial, el espectador es llevado a recorrer capa tras capa de misterio que revela la razón de su presencia en la nave. El trasfondo del mundo que dejó atrás también se va desvelando poco a poco. Un planeta que enfrenta una amenaza cósmica capaz de borrar toda la vida. Viaje del personaje. El protagonista no es un héroe tradicional, es un académico acostumbrado a una rutina sencilla, que de repente debe enfrentar una responsabilidad mucho mayor que él mismo. Este viaje no es solo físico, sino también mental y emocional. Debe navegar el miedo, la soledad y la duda, mientras redescubre su identidad.
La película enfatiza que el valor a menudo surge de personas que nunca se consideraron héroes. Temas principales: existencia y esperanza. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida cuando toda la humanidad está al borde de la extinción. La ciencia como luz. La ciencia no es solo una herramienta, sino un símbolo de esperanza. El conocimiento se convierte en la única salida de la crisis. Colaboración inesperada. Aunque al principio parece estar solo, el protagonista descubre que la salvación nunca puede lograrse en solitario. Existe una forma de cooperación que supera los límites que conocemos: identidad y autodescubrimiento. La pérdida de memoria se convierte en una metáfora de cómo los seres humanos a menudo deben perder algo para realmente comprender quiénes son. Atmósfera y matices. La película combina la tensión del espacio con un humor inteligente. Cuando el espectador siente la presión de la amenaza cósmica, surgen momentos ligeros para equilibrar el ambiente. Los visuales del cosmos están elaborados con un detalle impresionante, generando tanto asombro como sensación de aislamiento. La música refuerza las emociones, desde el silencio opresivo hasta explosiones de esperanza conmovedoras. Dinámica de la historia. La trama avanza de un misterio personal hacia una misión global. El espectador sigue un proceso de descubrimiento, experimentación y decisiones difíciles. Cada etapa presenta nuevos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Hay una progresión clara, de la confusión total a la comprensión, del aislamiento a la conexión, de la impotencia al coraje. Mensaje que transmite la película enfatiza que la esperanza puede surgir incluso en medio de la oscuridad absoluta. El conocimiento y la creatividad humana son las armas más poderosas contra la destrucción. La colaboración, incluso cuando proviene de lo inesperado, es la clave de la supervivencia. La identidad no se trata solo del pasado, sino también de las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Proyecto Fin del Mundo es una historia rica en capas emocionales e intelectuales. No es solo una película de ciencia ficción sobre el espacio, sino también una reflexión sobre la humanidad, la esperanza y el valor frente a la incertidumbre. Su narrativa es extensa, llena de detalles, y lleva al espectador en un viaje intenso, sin revelar los elementos sorpresa que constituyen la esencia de la experiencia. Aunque el protagonista es el centro de la historia, los personajes secundarios aportan dimensiones adicionales que hacen que este relato sea más complejo y emocional. Equipo de científicos en la Tierra. Se presentan como figuras bajo una enorme presión, obligadas a trabajar bajo la amenaza de la extinción global. Su presencia resalta cómo los seres humanos reaccionan de manera diferente ante una crisis, algunos con total dedicación, otros de forma pragmática y otros atrapados en conflictos morales. Figuras del gobierno y el militar. Estos personajes añaden una capa política y burocrática, muestran cómo las grandes decisiones no solo se basan en la ciencia, sino también en intereses, poder y diplomacia. Compañero inesperado. Uno de los elementos más sorprendentes de la película es la aparición de una figura completamente inesperada, que se convierte en aliada. La presencia de este personaje cambia el rumbo de la historia. Añade un matiz de amistad sin fronteras y demuestra que la cooperación puede surgir desde los lugares más impensados. Temas filosóficos. La película no solo trata sobre una misión espacial, sino también de una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. Soledad y conexión. El protagonista enfrenta una soledad absoluta,
que funciona como metáfora de cómo los seres humanos a menudo se sienten aislados en la vida. Sin embargo, la película muestra que la conexión, ya sea con otros seres humanos o con algo desconocido, es esencial para la supervivencia. Sacrificio y responsabilidad. La gran pregunta que surge es, ¿hasta qué punto alguien debe sacrificarse por los demás? La película resalta el dilema moral entre el interés personal y el colectivo. Existe un debate filosófico sobre si los seres humanos pueden controlar completamente su destino a través de la ciencia o si la suerte sigue desempeñando un papel. La película muestra un equilibrio entre el esfuerzo científico y los momentos inesperados que determinan el rumbo de la historia. La esperanza no se presenta solo como una emoción, sino como una fuerza que impulsa a los seres humanos a seguir adelante. Incluso cuando la lógica dice que las probabilidades son casi imposibles, la esperanza sigue siendo el combustible que mantiene al protagonista avanzando. Con personajes secundarios diversos y temas filosóficos profundos, Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia de supervivencia en el espacio, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La película invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre ciencia, moralidad y esperanza, mientras sigue ofreciendo tensión y una belleza visual impresionante. La película está llena de símbolos visuales que refuerzan su mensaje filosófico. La nave espacial como metáfora del aislamiento. El interior de la nave se presenta frío, estéril y lleno de máquinas. Esto refleja la condición psicológica del protagonista, atrapado en la soledad y el aislamiento. Luz y sombra. El uso de la iluminación se emplea con frecuencia para enfatizar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Una luz suave aparece cuando el protagonista encuentra soluciones o conexiones, mientras que las sombras densas marcan momentos de incertidumbre. El vasto cosmos. El escenario del espacio no es solo un paisaje, sino un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos frente al universo. Sin embargo, es precisamente en esa limitación donde el ser humano encuentra significado y valor. Los objetos científicos como símbolo de esperanza. El equipo de experimentación, los datos y la tecnología no se presentan solo como herramientas, sino como símbolos de que el conocimiento es la luz en medio de la oscuridad. La cinematografía de la película está diseñada para enfatizar tanto la tensión como la belleza. Uso de primeros planos. La cámara enfoca con frecuencia el rostro del protagonista, mostrando detalles de sus emociones, miedo, confusión y determinación. Esto permite que el espectador se sienta cercano a su viaje interior. Planos abiertos del espacio. Las tomas amplias del cosmos generan asombro y al mismo tiempo una sensación de aislamiento. El contraste entre la pequeñez de la nave y la inmensidad del universo resalta el tema existencial. Movimiento de cámara lento. Muchas escenas utilizan movimientos de cámara suaves y pausados, creando una atmósfera reflexiva, como si invitaran al espectador a pensar en el significado detrás de cada acción. Paleta de colores. Los tonos fríos como el azul y el gris dominan, reforzando la sensación de silencio y tensión. Sin embargo, en ciertos momentos aparecen colores cálidos como el naranja o el dorado, marcando instantes de esperanza y conexión. Efecto emocional. La combinación de simbolismo visual y cinematografía hace que el espectador no solo observe la historia, sino que también sienta el viaje emocional del protagonista. La soledad se percibe de manera real a través de espacios vacíos y una iluminación tenue.
La esperanza surge mediante luces cálidas y composiciones visuales más abiertas. La tensión se construye con el contraste entre el espacio reducido de la nave y la inmensidad del cosmos. El simbolismo visual y la cinematografía en Proyecto Fin del Mundo no son solo elementos estéticos, sino partes integrales de la narrativa. Refuerzan los temas de aislamiento, esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre. La película logra que el espectador no solo piense, sino que también sienta la profundidad filosófica que desea transmitir. A medida que avanza la historia, el protagonista comprende cada vez más la razón de su presencia en la nave espacial y la importancia de la misión que lleva a cabo. Todos los fragmentos de memoria, experimentos e interacciones que experimenta conducen a un punto culminante, una gran decisión que determinará el destino de la humanidad. La parte final está llena de un último experimento, cálculos arriesgados y la aplicación del conocimiento que ha reunido a lo largo de su viaje. El protagonista se enfrenta a un dilema moral muy difícil entre el interés personal y la responsabilidad global. Conexión. Las relaciones que construye a lo largo de la historia se convierten en un factor determinante en la decisión final, enfatizando que la colaboración y la confianza son el núcleo de la salvación. Simbolismo final. El cosmos como espejo. El vasto escenario del espacio se convierte en un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos, pero también de lo grande que puede ser el impacto de las decisiones individuales. La luz final. El cierre visual utiliza el juego de luces para marcar la transición de la incertidumbre hacia la esperanza. El silencio transformado. Si al inicio el silencio se sentía opresivo, al final se convierte en un símbolo de paz y aceptación. La película concluye con un mensaje fuerte de que la esperanza puede surgir desde los lugares más inesperados. La ciencia y el valor humano pueden superar límites que parecen imposibles. La verdadera identidad de una persona a menudo se revela a través de las decisiones que toma en tiempos de crisis. La colaboración sin fronteras es la clave de la supervivencia, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables. El final de Proyecto Fin del Mundo no es solo el cierre de la historia, sino una reflexión sobre el significado del sacrificio, la esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre cósmica. El espectador sale del cine con una sensación de asombro, emoción y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano en medio de un universo inmenso. La película comienza con un profesor de ciencias llamado Ryland Grace, que despierta en una nave espacial, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda su propia identidad. A medida que pasa el tiempo, fragmentos de memoria comienzan a regresar y se da cuenta de que su presencia en la nave no es una coincidencia, es parte de una misión muy importante. El viaje de Grace no solo trata de salvar el mundo, sino también de descubrir quién es y por qué fue elegido. Hay un fenómeno misterioso que amenaza la supervivencia del Sol y con ello toda la vida en la Tierra. La película enfatiza cómo la creatividad, el conocimiento científico y el coraje pueden convertirse en las principales armas para enfrentar la extinción. Aunque al principio parece estar completamente solo, la historia evoluciona hacia un relato sobre una colaboración sin precedentes. Una mezcla entre la tensión de un thriller espacial con el humor oscuro característico de las obras de Lord y Miller. La cinematografía de Greig Fraser presenta vistas majestuosas del cosmos, con detalles realistas en la tecnología de la nave espacial. La música de Daniel Pemberton añade un tono épico y emocional,
¿Por qué es interesante? Basada en la obra de Andy Weir, quien anteriormente tuvo éxito con The Martian. El personaje principal no es un héroe típico, sino un científico común que debe enfrentar desafíos extraordinarios. No es solo ciencia ficción seria, sino que también está llena de humor, calidez y dinámica de amistad, sobre la esperanza, la cooperación y la resiliencia humana frente a una crisis global. Proyecto Fin del Mundo es una historia de supervivencia en el espacio llena de misterio, humor y emoción, con un enfoque en el autodescubrimiento y la importancia de la colaboración. Sin revelar detalles de la historia, la película promete una experiencia cinematográfica intensa y conmovedora, ideal para espectadores que disfrutan de la combinación entre ciencia, drama y aventura épica. La película se abre con una atmósfera misteriosa. Un científico despierta en una nave espacial desconocida, lejos de la Tierra. No sabe cómo llegó allí e incluso no recuerda quién es. Desde este punto inicial, el espectador es llevado a recorrer capa tras capa de misterio que revela la razón de su presencia en la nave. El trasfondo del mundo que dejó atrás también se va desvelando poco a poco. Un planeta que enfrenta una amenaza cósmica capaz de borrar toda la vida. Viaje del personaje. El protagonista no es un héroe tradicional, es un académico acostumbrado a una rutina sencilla, que de repente debe enfrentar una responsabilidad mucho mayor que él mismo. Este viaje no es solo físico, sino también mental y emocional. Debe navegar el miedo, la soledad y la duda, mientras redescubre su identidad. La película enfatiza que el valor a menudo surge de personas que nunca se consideraron héroes. Temas principales: existencia y esperanza. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida cuando toda la humanidad está al borde de la extinción. La ciencia como luz. La ciencia no es solo una herramienta, sino un símbolo de esperanza. El conocimiento se convierte en la única salida de la crisis. Colaboración inesperada. Aunque al principio parece estar solo, el protagonista descubre que la salvación nunca puede lograrse en solitario. Existe una forma de cooperación que supera los límites que conocemos: identidad y autodescubrimiento. La pérdida de memoria se convierte en una metáfora de cómo los seres humanos a menudo deben perder algo para realmente comprender quiénes son. Atmósfera y matices. La película combina la tensión del espacio con un humor inteligente. Cuando el espectador siente la presión de la amenaza cósmica, surgen momentos ligeros para equilibrar el ambiente. Los visuales del cosmos están elaborados con un detalle impresionante, generando tanto asombro como sensación de aislamiento. La música refuerza las emociones, desde el silencio opresivo hasta explosiones de esperanza conmovedoras. Dinámica de la historia. La trama avanza de un misterio personal hacia una misión global. El espectador sigue un proceso de descubrimiento, experimentación y decisiones difíciles. Cada etapa presenta nuevos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Hay una progresión clara, de la confusión total a la comprensión, del aislamiento a la conexión, de la impotencia al coraje. Mensaje que transmite la película enfatiza que la esperanza puede surgir incluso en medio de la oscuridad absoluta. El conocimiento y la creatividad humana son las armas más poderosas contra la destrucción. La colaboración, incluso cuando proviene de lo inesperado, es la clave de la supervivencia. La identidad no se trata solo del pasado, sino también de las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Proyecto Fin del Mundo es una historia rica en capas emocionales e intelectuales. No es solo una película de ciencia ficción sobre el espacio,
sino también una reflexión sobre la humanidad, la esperanza y el valor frente a la incertidumbre. Su narrativa es extensa, llena de detalles, y lleva al espectador en un viaje intenso, sin revelar los elementos sorpresa que constituyen la esencia de la experiencia. Aunque el protagonista es el centro de la historia, los personajes secundarios aportan dimensiones adicionales que hacen que este relato sea más complejo y emocional. Equipo de científicos en la Tierra. Se presentan como figuras bajo una enorme presión, obligadas a trabajar bajo la amenaza de la extinción global. Su presencia resalta cómo los seres humanos reaccionan de manera diferente ante una crisis, algunos con total dedicación, otros de forma pragmática y otros atrapados en conflictos morales. Figuras del gobierno y el militar. Estos personajes añaden una capa política y burocrática, muestran cómo las grandes decisiones no solo se basan en la ciencia, sino también en intereses, poder y diplomacia. Compañero inesperado. Uno de los elementos más sorprendentes de la película es la aparición de una figura completamente inesperada, que se convierte en aliada. La presencia de este personaje cambia el rumbo de la historia. Añade un matiz de amistad sin fronteras y demuestra que la cooperación puede surgir desde los lugares más impensados. Temas filosóficos. La película no solo trata sobre una misión espacial, sino también de una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. Soledad y conexión. El protagonista enfrenta una soledad absoluta, que funciona como metáfora de cómo los seres humanos a menudo se sienten aislados en la vida. Sin embargo, la película muestra que la conexión, ya sea con otros seres humanos o con algo desconocido, es esencial para la supervivencia. Sacrificio y responsabilidad. La gran pregunta que surge es, ¿hasta qué punto alguien debe sacrificarse por los demás? La película resalta el dilema moral entre el interés personal y el colectivo. Existe un debate filosófico sobre si los seres humanos pueden controlar completamente su destino a través de la ciencia o si la suerte sigue desempeñando un papel. La película muestra un equilibrio entre el esfuerzo científico y los momentos inesperados que determinan el rumbo de la historia. La esperanza no se presenta solo como una emoción, sino como una fuerza que impulsa a los seres humanos a seguir adelante. Incluso cuando la lógica dice que las probabilidades son casi imposibles, la esperanza sigue siendo el combustible que mantiene al protagonista avanzando. Con personajes secundarios diversos y temas filosóficos profundos, Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia de supervivencia en el espacio, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La película invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre ciencia, moralidad y esperanza, mientras sigue ofreciendo tensión y una belleza visual impresionante. La película está llena de símbolos visuales que refuerzan su mensaje filosófico. La nave espacial como metáfora del aislamiento. El interior de la nave se presenta frío, estéril y lleno de máquinas. Esto refleja la condición psicológica del protagonista, atrapado en la soledad y el aislamiento. Luz y sombra. El uso de la iluminación se emplea con frecuencia para enfatizar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Una luz suave aparece cuando el protagonista encuentra soluciones o conexiones, mientras que las sombras densas marcan momentos de incertidumbre. El vasto cosmos. El escenario del espacio no es solo un paisaje, sino un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos frente al universo. Sin embargo, es precisamente en esa limitación donde el ser humano encuentra significado y valor.
Los objetos científicos como símbolo de esperanza, el equipo de experimentación, los datos y la tecnología no se presentan solo como herramientas, sino como símbolos de que el conocimiento es la luz en medio de la oscuridad. La cinematografía de la película está diseñada para enfatizar tanto la tensión como la belleza. Uso de primeros planos. La cámara enfoca con frecuencia el rostro del protagonista, mostrando detalles de sus emociones, miedo, confusión y determinación. Esto permite que el espectador se sienta cercano a su viaje interior. Planos abiertos del espacio. Las tomas amplias del cosmos generan asombro y al mismo tiempo una sensación de aislamiento. El contraste entre la pequeñez de la nave y la inmensidad del universo resalta el tema existencial. Movimiento de cámara lento. Muchas escenas utilizan movimientos de cámara suaves y pausados, creando una atmósfera reflexiva, como si invitaran al espectador a pensar en el significado detrás de cada acción. Paleta de colores. Los tonos fríos como el azul y el gris dominan, reforzando la sensación de silencio y tensión. Sin embargo, en ciertos momentos aparecen colores cálidos como el naranja o el dorado, marcando instantes de esperanza y conexión. Efecto emocional. La combinación de simbolismo visual y cinematografía hace que el espectador no solo observe la historia, sino que también sienta el viaje emocional del protagonista. La soledad se percibe de manera real a través de espacios vacíos y una iluminación tenue. La esperanza surge mediante luces cálidas y composiciones visuales más abiertas. La tensión se construye con el contraste entre el espacio reducido de la nave y la inmensidad del cosmos. El simbolismo visual y la cinematografía en Proyecto Fin del Mundo no son solo elementos estéticos, sino partes integrales de la narrativa. Refuerzan los temas de aislamiento, esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre. La película logra que el espectador no solo piense, sino que también sienta la profundidad filosófica que desea transmitir. A medida que avanza la historia, el protagonista comprende cada vez más la razón de su presencia en la nave espacial y la importancia de la misión que lleva a cabo. Todos los fragmentos de memoria, experimentos e interacciones que experimenta conducen a un punto culminante, una gran decisión que determinará el destino de la humanidad. La parte final está llena de un último experimento, cálculos arriesgados y la aplicación del conocimiento que ha reunido a lo largo de su viaje. El protagonista se enfrenta a un dilema moral muy difícil entre el interés personal y la responsabilidad global. Conexión. Las relaciones que construye a lo largo de la historia se convierten en un factor determinante en la decisión final, enfatizando que la colaboración y la confianza son el núcleo de la salvación. Simbolismo final. El cosmos como espejo. El vasto escenario del espacio se convierte en un símbolo de lo pequeños que son los seres humanos, pero también de lo grande que puede ser el impacto de las decisiones individuales. La luz final. El cierre visual utiliza el juego de luces para marcar la transición de la incertidumbre hacia la esperanza. El silencio transformado. Si al inicio el silencio se sentía opresivo, al final se convierte en un símbolo de paz y aceptación. La película concluye con un mensaje fuerte de que la esperanza puede surgir desde los lugares más inesperados. La ciencia y el valor humano pueden superar límites que parecen imposibles. La verdadera identidad de una persona a menudo se revela a través de las decisiones que toma en tiempos de crisis. La colaboración sin fronteras es la clave de la supervivencia, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables. El final de Proyecto Fin del Mundo no es solo el cierre de la historia,
sino una reflexión sobre el significado del sacrificio, la esperanza y el valor humano frente a la incertidumbre cósmica. El espectador sale del cine con una sensación de asombro, emoción y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano en medio de un universo inmenso.